Bueno, muy buenos días. Gracias a la prensa por acudir al llamado a esta conferencia de prensa. Como ustedes ya están en conocimiento, estamos en una situación crítica desde el punto de vista climático. Las semanas van transcurriendo y las precipitaciones no llegan. Por lo tanto, la condición forrajera y productiva en general del país está en una situación crítica y por lo tanto, como se ha anunciado desde el mes de enero y sin perjuicio que venimos desde el mes de octubre declarando la emergencia agropecuaria y se ha extendido esta emergencia agropecuaria en el mes de enero, las lluvias no han aparecido y se viene agravando la situación de la oferta forrajera en todo el país y afectando además a todos los sistemas productivos. Siempre destacamos el hecho inusual de que la emergencia agropecuaria se declaró en plena primavera. Esto es absolutamente inusual. No solo que se declaró muy temprano, vista la realidad, porque los últimos meses de precipitaciones importantes fueron los meses de julio y agosto, y luego en buena parte del país bajaron significativamente las lluvias y determinaron que la declaración de emergencia no solo fuera muy temprano en el año, pero también en todo el territorio nacional. En muchas zonas, inclusive, como es el caso del departamento de Artigas, es el segundo verano extremadamente seco. Y venimos además acumulando 3 años consecutivos donde la primavera ha sido, que es la estación de mayor producción de forraje y donde normalmente los campos se recuperan luego de los inviernos, que es la estación de menor crecimiento forrajero tradicionalmente en el país por temas de temperatura, hemos tenido ya la tercera primavera consecutiva con problemas de déficit hídrico. En virtud de ello, el gobierno ha tomado una cantidad de medidas, más de 30, que no es la instancia de enumerarlas porque ya están suficientemente difundidas a través de los medios, pero seguiremos insistiendo porque son muchas medidas, todas ellas con su debido procedimiento. Algunas dependen del gobierno central, otras de las empresas públicas, otras del sistema financiero nacional, pero componen toda una red de medidas de ayuda y de apoyo a los distintos sectores productivos que sería muy extenso detallar en esta conferencia de prensa. Sin perjuicio de que la mayor parte de las ayudas a los pequeños productores, que son aquellos que más están impactados por la dimensión, porque no tienen muchas veces el respaldo de un propietario de mayor dimensión, y que tenemos allí una serie de medidas de las cuales nos hemos concentrado para poder dar respaldo a estos productores, dentro de la consigna que tiene el gobierno de que ninguna unidad productiva deba quedar por el camino, porque en realidad esto se supera con la lluvia no sabemos cuándo vendrá, pero lógicamente que esta circunstancia que impacta mucho en los productores, tiene un impacto mayor en los productores de menor dimensión. Entonces, sin perjuicio que hay una cantidad de medidas específicas para atender a los pequeños productores, hay una parcela de microproductores que no están siendo efectivamente alcanzados por estas ayudas. Y estamos hablando de los productores de menos de 30 vacunos y que, lógicamente, tienen allí una enorme dificultad en la medida que los campos hoy no dan la oferta de forraje necesario para poder transcurrir un invierno que se nos aproxima y que semana a semana puede significar la imposibilidad de que haya una recuperación de esta situación. Por lo tanto, más allá de todas las medidas que hemos tomado de ayuda, específicamente para pequeños productores que los denominamos microproductores ganaderos, vamos a disponer de un operativo de entrega de raciones que inicialmente implica la inscripción de este productor en los sistemas del ministerio y luego lo que son las organizaciones de productores que van a colaborar
con estos pequeños productores en el aspecto logístico y en el aspecto de la documentación. Como ustedes saben, la financiación de este operativo, que implica la compra de 10.000 toneladas de ración en una primera instancia, estamos hablando de un operativo que supere los 4 millones de dólares y que está financiado por el Fondo Agropecuario de Emergencia. Por ley, el Fondo Agropecuario de Emergencia es un fondo para atender estas circunstancias, pero que también implica una devolución por parte del productor de una parte de esa inversión, porque de esta manera se retroalimenta el fondo y posibilita que tengamos ayudas a otros productores de características de productor familiar, que son aquellos que están en el registro del ministerio o de menos de 500 hectáreas con EATSIM. En ese sentido, el primer tramo de la ayuda comprende a ración para terneros. Es una ración que, desde el punto de vista del asesoramiento nutricional que nos brinda el Plan Agropecuario, está presente aquí su presidente, Esteban Carriquiri, y todo su equipo que está a la orden, inclusive no solamente para las definiciones de qué productos son más adecuados para estas circunstancias, pero también toda la red de técnicos del Plan Agropecuario estará a disposición para el asesoramiento técnico de estos productores en el mejor uso de estas herramientas que con esfuerzo el Ministerio va a poner a disposición. La prioridad inicial es la ración de terneros, o ración para terneros, una ración entre 16 y 18% de proteína, que será entregada a los productores con un volumen suficiente como para transcurrir en torno de los 90 días en el aspecto del destete. ¿Y por qué es importante iniciar con esta ración? Porque frente a la crisis forrajera, acelerar los procesos de destete son muy importantes. Lo que vemos en forma generalizada de esta franja de productores es que a pesar de la crisis forrajera, el ternero está junto a la vaca todavía. Y nosotros tenemos que preservar esa maquinaria de producción, tanto el ternero como la vaca, y su separación, el destete, que en esta época se empieza a generalizar, no demorarlo más porque las circunstancias forrajeras determinan que la vaca, que ya viene perdiendo estado corporal, puede ingresar al invierno con una situación crítica desde el punto de vista de su estado corporal y puede tener riesgo de vida o riesgo de muerte, como se le quiere decir, si no apuramos esta práctica de manejo de la separación del ternero. Y el ternero, una vez aliviada la vaca tiene como irse manteniendo, y el ternero es muy importante proveerle de una fuente de proteína que le permita continuar con su proceso de desarrollo, porque si no estamos también con problemas en los terneros frente a la llegada del invierno. La segunda etapa, que la haremos más adelante y tomando lógicamente los ajustes y las enseñanzas de este primer paso, sería la entrega de raciones para animales adultos, porque también estamos en condiciones de prever de que la situación forrajera, cada semana que pase sin lluvias, va a ser bastante difícil que se pueda recuperar. Entonces, por lo tanto, sin descartar que tengamos que reeditar nuevos llamados a compra y entrega de raciones para los productores, este sería un primer llamado que tiene 2 etapas, de hasta 10.000 toneladas de ración, que implica una inversión importante del gobierno para la entrega a estos microproductores. Hay otras externalidades, ahora la logística la va a explicar más el director de desarrollo, pero hay otras externalidades que son importantes, en el sentido que también hoy estamos viviendo una inflación por la sequía. Es decir, hay una demanda extraordinaria de raciones, de la misma manera que tenemos una demanda extraordinaria también de semillas, y por lo tanto esos insumos, que sin perjuicio que están disponibles, están subiendo los valores de estos insumos en función de una sobredemanda existente. Y por lo tanto un llamado a precios abiertos por la compra de 10.000 toneladas también puede ser un factor indicativo del mercado de cuál es el valor del mercado. Y por lo tanto otros productores que sin perjuicio que no estén comprendidos en esta franja de hasta 30 vacunos,
van a tener el parámetro de precio que este llamado a compra directa que nos habilita la legislación lo vamos a poder procesar. La idea es estar con esta ración a lo sumo al 15 de abril, disponible para los productores y ya distribuida para los productores. No es el plazo que quisiéramos, que decir, que nos gustaría mucho más que lo pudiéramos anticipar, pero tenemos todos los procesos burocráticos a los cuales estamos sujetos por la propia legislación y sin perjuicio del compromiso de todos los estamentos de la administración pública de poder acelerar vista la situación. No queremos generar falsas expectativas, pero sí es muy importante la inscripción de los productores al llamado abierto que vamos a partir del día de hoy a estar disponible a través de tanto de la página web del Ministerio como de las reparticiones de las distintas direcciones departamentales que van a estar receptivas y todas las oficinas del Ministerio receptivas a la inscripción de estos productores. ¿Por qué es importante? Porque nosotros para hacer un llamado a precios tenemos que determinar, sin perjuicio que el volumen está determinado, estamos regionalizando, porque la compra de esta ración a las industrias nacionales implica también un flete de hasta 150 kilómetros, para facilitar la logística. Es decir, los industriales que coticen tendrán que presentar la cotización de la ración con las especificaciones definidas, más un costo logístico de 150 kilómetros en el flete de entrega de esa ración para poder llegar a las organizaciones de productores en el territorio. Y desde allí es donde los productores familiares tendrán que retirar esa ración luego de la debida documentación. Entonces, esta inscripción de los productores, es decir, cuál es el volumen de interesados, que nosotros estimamos que en un número, según lo que nos indica el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, está en torno de 6.500 productores, hacer el máximo esfuerzo para que se inscriba el mayor número de ellos y al mismo tiempo se abre también la inscripción de las organizaciones gremiales de productores para oficiar de agente de entrega y de control de esta ración. ¿Esto por qué es importante? Porque todo el tema logístico es una complejidad en este operativo y intentamos que llegar lo más pronto posible. Así que para cerrar mi participación inicial, era un poco transmitirles el espíritu que renueva el compromiso del Poder Ejecutivo de continuar tomando medidas para atender distintas parcelas de productores. Los productores familiares de mayor dimensión ya tienen un acceso a un crédito subsidiado que es muy generoso desde el punto de vista del costo, es decir, aquellos que son productores de menos de 500 hectáreas y que están por encima de las 30 cabezas, porque este productor, según las normas establecidas, le correspondería apenas una ayuda que le pusimos un piso de $1.000, pero con $1.000 ese microproductor no resuelve su problema de cruzar el invierno. Y es por ese motivo que hicimos este operativo especial para atender esa franja. Los de mayor cantidad tienen el acceso al microfinanzas, al crédito subsidiado de microfinanzas, que también el Fondo Agropecuario de Emergencia subsidia, y allí tiene la mejor posibilidad, porque es un productor que puede alcanzar, para decir un número bastante redondo, hasta $10.000, o hasta puede superar eso, pero de acuerdo con la cantidad de ganado puede llegar a $10.000 de solicitud de préstamo, paga $200 por año de interés. Y va a amortizar en esos $10.000, hago la cuenta de los 10.000 porque es un número redondo y es fácil de expresarlo. En el año 2025 va a pagar el 40% de ese capital, o sea, $4.000 de capital en el 2025 y $6.000 en el 2026. Y esto es todo en el espíritu para que enfrentar esta situación compleja que vive el productor ganadero es tratar de correr los tiempos y tratar de financiarle todos los requerimientos a través del microcrédito subsidiado que el productor decidirá qué es lo que mejor le cabe para su situación. Si es un abrevadero, si es la limpieza de un tajamar, o si es un pozo, o si compra ración o toma alguna otra medida de carácter de manejo.
Y en ese sentido es que la ventaja del crédito de microfinanza le da la flexibilidad, la plasticidad para ese productor. Así que para terminar de ilustrar esta situación, recordemos que aquellos productores que no son familiares, porque la sequía afecta a toda la franja de productores, y siempre hay que establecer, según la norma, las ayudas. El FAI puede alcanzar hasta productores hasta 500 hectáreas, índice CONEAT 100, pero los que superan esa área, porque a veces los cortes son perversos, alguien queda en el límite y puede eventualmente plantear al propio ministerio alguna consideración especial dada la situación, pero los de mayor dimensión tienen la posibilidad de lo que es el crédito del sistema de garantías, con lo cual también hay un instrumento allí para enfrentar la situación. La lógica de la sequía es que hay un quebranto productivo, que hay mayores costos para poder enfrentar la situación, pero ese productor tiene que vivir, tiene los gastos corrientes de su día a día, de su explotación. Entonces el hecho de generar instrumentos de ayuda, corrimientos de pago, nuevas fuentes de financiación, lo ayudan a ese productor a no tener que malvender la producción que hoy tiene disponible. Más allá que es una práctica normal poder ajustar la carga, pero no desprenderse de la maquinaria productiva, ni vender ganados con pocos kilos, ni con un estado corporal, en un mercado que en función de la sobreoferta está a la baja. Y por lo tanto estos instrumentos ayudan mucho a poder retener su estructura productiva para que cuando vuelva a la normalidad climática se pueda recuperar más pronto. Así que me quedo por acá y ahora el director de Desarrollo Rural nos va a dar un poquito más de detalles de cómo es la logística y la operativa de este plan que se llama Plan de Contingencia Alimentaria para Microproductores Ganaderos. Para ser un poco reiterativos, pero dejar un poco más en claro algunos puntos de esta medida, poder decir que es complementaria a las demás productores que hayan accedido a crédito o que estén siendo beneficiados por nuestros apoyos articulados con intendencias, entre otras medidas que se han mencionado y que están disponibles, también pueden acudir a esto. Es muy importante mencionar que el registro por parte de las unidades productivas familiares se debe hacer mediante el formulario web que está disponible en la página de trámites del Gobierno Nacional y particularmente del Ministerio de Ganadería, y allí es donde se va a acumular la información de los postulantes para poder luego, cuando quede también registrada la cantidad de organizaciones y su distribución para poder hacer efectivo este operativo, se les comunicará a estos productores beneficiarios en qué organización de productores, en qué sede, de qué gremial, cooperativa, sociedad de fomento o distinto formato es donde les va a corresponder a partir de determinadas fechas poder levantar la ración que les corresponda. Como decía el ministro, hay dos etapas de esto, pero más allá de que las existencias de los productores sean principalmente de terneros o de vacas, es fundamental realizar la inscripción desde ya. Y esta inscripción de ambos formularios web, pero particularmente nos importa recalcar el de productores, ya que es un universo mucho más amplio que el de organizaciones, va a estar disponible hasta el 24 de marzo inclusive, y por lo tanto es muy importante poder hacer ese corte en esa fecha para trabajar con los datos que hayan llegado y poder definir esto tan complejo que es la operativa desde el punto de vista logístico. Sin más, es fundamental reiterar la importancia de que estamos hablando de este universo mucho más acotado con respecto al resto de las políticas disponibles que denominamos microproductores familiares, que es importante que en la declaración jurada del 2022 tengan entre 0 y 30 vacas, y por lo tanto, a partir de allí es donde se definió este registro. También comentarles que está disponible a través de todas las oficinas del Ministerio y el resto de la institucionalidad pública, la ayuda disponible como para poder ingresar a lo mismo. Y tenemos esta consigna de, en este tiempo acotado, poder organizar y ejecutar esta política de manera efectiva para, como decía el ministro, la ración no llegue demasiado tarde para
esos animales. Así que contamos lógicamente con el apoyo y la solidaridad de todas las instituciones que tienen acceso a este universo de productores, de que estén al tanto de la medida y por supuesto de los distintos medios de prensa, comunicación y demás, como para que, tal como dijo el ministro, ningún productor familiar se quede atrás o se quede afuera. Muchas gracias. Con respecto a las postulaciones y las características de quienes, bueno, quieran ser pasibles de esta política pública, deben ser productores familiares registrados, libres de atrasos con el FAE, Fondo Agropecuario de Emergencias, al día con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y bueno, y como ya lo decía el director Ristrom y también el señor ministro, con hasta 30 vacas y bueno, y eventualmente los terneros a declaración jurada 2022, hasta 30 vacas, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta forma, esta operativa que es un enorme esfuerzo y todo un desafío para el Ministerio de Ganadería y para quienes también colaboran. Y bueno, desde las mesas de desarrollo rural estamos haciendo el trabajo de difusión, también se está haciendo comunicaciones, lo está haciendo el Ministerio todo por intermedio de las redes sociales, al igual que, bueno, a ustedes, la prensa, a efectos de poder llegar a la mayor cantidad de productores posible, bajo la consigna en la que todos trabajamos, que ningún productor quede atrás. De mi parte, bueno, a las órdenes, y nos estamos viendo en todas las recorridas que hacemos a nivel país, junto al señor ministro y el equipo del Ministerio de Ganadería. Como un comentario adicional para que quede claro, recuerden que nosotros la última referencia que tenemos es la declaración jurada al cierre del 30 de junio. Ahora, en esa dimensión pueden haber habido nacimientos, pueden haber habido ventas, entonces todo eso no es no es un dato, una línea de corte exacta, precisa. Entonces hay un dinamismo normal de la comercialización y del proceso productivo que puede variar. Nosotros tomamos como referencia los que tenían 30 vacunos al 30 de junio. Por eso hay que ver en cada situación que no dejen de presentarse los productores y se analizará en cada caso si es o no beneficiario de este aspecto. Y lo otro que quisiéramos decir es que el productor que no está inscripto hoy como productor familiar se puede inscribir. Se puede inscribir en la medida que tenga las características que define la legislación. Entonces, de repente hay productores que nunca accedieron a ningún plan de beneficio del Ministerio o que, habiendo recibido o habiendo estado inscripto, se venció la inscripción. Esa inscripción a los 3 años caduca y si en los últimos 3 años no ha tenido ninguna necesidad de acudir a los planes del Ministerio, que hay una cantidad de beneficios que hacemos, inclusive la oportunidad de un llamado porque los productores se presenten y que hagan su consulta y hagan su chequeo si están o no inscritos. El hecho de no estar hoy en el registro de productor familiar no es un tema excluyente en la medida que haga la inscripción. Entonces es un detalle importante para que se pueda comunicar y que lo sepan bien los productores en esta consigna, que no queremos que nadie quede afuera de este plan de apoyo. Ministro, la oferta exportable de carne bovina se va a ver afectado este año a raíz de la sequía. ¿Va a haber menos volumen para exportar afuera del país? Todo depende de lo que ocurra en las próximas semanas desde el punto de vista de la oferta forrajera. Obviamente que estamos hoy bastante comprometidos y el volumen de ganado pronto y preparado de campo, que es el gran volumen que normalmente produce el Uruguay, o de pasturas, hoy está bastante comprometido el volumen en función de que el estado corporal de los ganados viene bajando. También es cierto que al no llover, el ritmo de implantación de pasturas de invierno está bastante retrasado. Es decir, empezamos si bien estamos perfectamente en fecha, en la medida que no haya humedad en el suelo, las decisiones de siembra se van retrasando. Eso también, porque hay otra parcela, cuando no hay, el campo natural no está dando la oferta necesaria para el engorde de los ganados, las pasturas sembradas y los verdeos anuales son los que primero generan calidad y volumen de pasturas para poder engordar los ganados. Más allá de esto,
más allá de esto, empieza a haber unos cuantos movimientos respecto de prácticas de manejo de suplementación que muchos productores están tomando, y también todo el sistema de feedlots, de corrales, también está activado en el sentido de poder tener la máxima capacidad de recepción. Entonces, esta tecnología del engorde a corral representa una herramienta que puede suplir muchas veces la falta de oferta de forraje en el campo. Entonces yo creo que el Uruguay podrá eventualmente, todavía es muy temprano, estamos en el mes de marzo, ojalá que tengamos una normalización de la situación climática, pero de llover dentro de lo normal, el Uruguay, y la previsión que tiene INAC es que haya un pequeño ajuste a la baja en la faena anual, pero todavía diríamos que no está, no podemos todavía hacer la proyección, porque seguramente lo que se está faenando en la actualidad es de menos kilos de lo que sería normal. Pero rápidamente eso se puede recuperar en la medida que las lluvias vengan. Nos quedan casi 9 meses por delante, o más de 9 meses por delante, y lógicamente que la capacidad de aplicación tecnológica en el engorde de ganado y de compensación de peso se puede dar todavía antes de fin de año. Así que la proyección, para contestar específicamente la pregunta, es que en este momento, si las condiciones actuales persisten, evidentemente que cae la faena y cae el volumen de carne disponible, pero de normalizarse las lluvias y con una mayor incidencia de los engordes a corral, seguramente tendremos una faena que será similar o un poco menor que la del año pasado, pero que no se resentiría en mayor grado la exportación anual de carnes, por ahora. Da Costa de Canal 4. Usted tiempo atrás dio una cifra de cuáles serían, de cuántas serían las pérdidas, ¿no? Dio una cifra en dólares. ¿Se puede actualizar esa cifra el día de hoy? Sí, la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias ha hecho una actualización. Nosotros calculamos esto, el primer cálculo en nuestra comparecencia el 2 de febrero a la Comisión Permanente del Parlamento, así que a cifras cerradas a enero teníamos aproximadamente 1.180 millones de dólares de pérdidas estimadas solamente en el sector primario. Hoy tenemos que hablar en torno, superando los 1.800 millones. ¿Por qué? Porque transcurrido un mes, o un poco más de un mes de la última estimativa, las lluvias no ocurrieron y tenemos un quebranto productivo, especialmente lo que son los cultivos de verano. Y esto es un aspecto que hay que aclarar bien, esto es dinámico, esto tendremos que ir calculándolo y corrigiendo los cálculos en forma permanente, hasta que termine el proceso. Y esto haciendo hincapié que son cálculos hechos en función de las pérdidas directas del sector. No estamos hablando de los costos indirectos o las pérdidas indirectas y las pérdidas inducidas, es decir, producto que no está, es producto que no se transporta, es producto que no se cosecha, es producto que no se almacena, es producto que no se procesa y no se exporta, que no se industrializa. Entonces, todo es una acumulación de pérdidas, pero esta cifra que es dinámica, que habrá que recalcular, que en algún caso es irreversible, y que algunas van a tener consecuencias a mediano y largo plazo, porque la pérdida de la tasa de natalidad de los ganados, de la concepción de las vacas, va a determinar probablemente que tengamos un número importante menor de nacimientos en la próxima primavera. Y eso tendrá consecuencias dentro de 3 años. Entonces vamos a tener que convivir con esa situación sin perjuicio que la tecnología y la práctica y la habilidad productiva del productor tiene condiciones de acortar esos plazos. Pero evidentemente que las pérdidas son muy importantes. Lo otro que lo doy como referencia es que en un cuadro comparativo que tenemos desde el año 2000, pero que iría un poquito más atrás, desde el año 90, que fue la última seca importante que se tenga memoria, del 89-90. Es decir, que si estamos hablando en más de 30 años, tal vez las pérdidas que estamos calculando hoy
en dólares corrientes, no estamos corrigiendo la moneda, en dólares corrientes, la pérdida de la seca 22-23 es superior a la suma de todas las demás sequías en los últimos 30 años. Para que se entienda la magnitud que tiene este fenómeno climático, que seguramente no vamos lamentablemente a terminar, porque en las últimas semanas que se están tomando decisiones a nivel de las chacras de verano, que son drásticas de cosecharlo para forraje, porque ya está en un punto de irreversibilidad que determina que las chacras que venían ahí peleándola, y no es un tema parejo de pérdida total. Estamos en una especie de mosaico climático, hay lugares que ha llovido puntualmente y que de alguna manera tenemos también lo que hemos visto en la granja. Ayer andábamos por Dolores y veíamos sistemas de riego con altas inversiones por hectárea que se quedaron sin agua. Lo mismo que en la granja, que lo vimos en enero en nuestras primeras recorridas en la zona granjera de Montevideo y Canelones. Sistemas de alta inversión, de alta intensidad, pero que si la fuente de agua se agota por lo prolongado que fue este proceso, y vimos pivots desplegados sobre la soja seca abajo. Dice, ¿qué pasa acá? Bueno, se quedaron sin agua. Lo peor, incurrieron en el gasto del riego, pero no alcanzó para terminar el ciclo. Y al no haber algo que es totalmente imprevisto, que no llueva en un periodo tan largo de tiempo, nunca se ha visto en los últimos tiempos que no haya prácticamente productividad alguna y que haya un daño tan importante en los sistemas productivos como en esta oportunidad. Todos saben de que hace prácticamente un mes fue detectado el primer caso de gripe aviar en el Uruguay, en la Laguna Garzón. La semana pasada fue detectado un segundo caso en Tacuarembó, en San Gregorio de Polanco. Una vez detectados estos casos, el Ministerio desató todo el plan de contingencia que teníamos preparado. El ingreso de esta enfermedad, recordemos de que entró a América por Estados Unidos y venía bajando por América del Sur. El ingreso de esta enfermedad se da a través de aves migratorias, por lo tanto existía una posibilidad cierta de que ingresara al país y debido a esto el Ministerio había generado un plan de contingencia para poder abordar la posibilidad de ingreso al país. En el marco del trabajo que nosotros venimos realizando para la gestión de esta enfermedad, esta semana recibimos la visita de un destacado técnico chileno del Servicio Técnico Veterinario Chileno, Hugo Araya. Esto se inserta dentro del marco del plan de trabajo que tienen todos los países de la región, en el marco del CBP, que es el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, en donde se propician estos espacios de intercambio para poder aprender de las experiencias de otros países en la gestión de esta enfermedad. Y en ese sentido, este técnico, este especialista, estuvo recorriendo durante toda esta semana diferentes sistemas productivos, granjas, granjas de producción de carne, granjas de producción de huevos, intercambio con las gremiales de productores, intercambio con nuestros técnicos. Debido a que Chile ha tenido una experiencia exitosa en la gestión de esta enfermedad, por lo tanto era muy importante tener de primera mano una visión y una mirada de este especialista sobre el encare que está realizando Uruguay con respecto a esta enfermedad. Hoy de mañana tuvimos una primera reunión de resumen con algunas primeras impresiones por parte del técnico, en donde se destacan el especial trabajo que hay que tener para tener cada vez mejores condiciones de bioseguridad. Son estas las principales herramientas que tienen los sistemas productivos para que esta enfermedad, esta influenza que tenemos dos focos, no ingrese en el circuito productivo. Lo que podemos hacer y tenemos que hacer es seguir trabajando en esas condiciones. Va a haber un informe más pormenorizado, un poco de las recomendaciones que este técnico nos puede ofrecer a la luz de lo que vio en Uruguay. Pero bueno, esto se enmarca dentro del plan de trabajo que tiene este ministerio para poder gestionar esta contingencia, este ingreso a esta enfermedad de influenza que, recordemos, está bajo el programa de contingencia que el Ministerio había
había diseñado. Y además, recordemos de que esta enfermedad no afecta para nada el tema del consumo de huevos y carne aviar. Era un poco para informar los resultados de esta misión, de este técnico, de este experto chileno, en donde, bueno, indudablemente nos ha contribuido de manera muy importante con la experiencia chilena de gestión de la influenza en ese país. Le damos la bienvenida al doctor Diego de Freites, director de los servicios ganaderos, que viene llegando justamente de Buenos Aires, donde allí estuvo reunido el Consejo Veterinario Permanente, que como ustedes saben es el consejo asesor de los ministros de ganadería en materia sanitaria. En este sentido, allí la agenda que estuvo justamente respecto a los temas que más preocupan, que son todos los temas sanitarios, pero especialmente los de la influenza aviar, pero más allá de los detalles que nos pueda comentar el doctor de Freitas, que tienen que ver con lo que el subsecretario nos describía, del asesoramiento técnico solicitado al director de Sanidad de Chile, el doctor Araya, teníamos aquí algunos anuncios que son importantes en el manejo de la ganadería, que es el periodo de vacunación para fiebre aftosa que se inicia el 15 de marzo. Y en ese sentido, y en función de lo especial que ha sido este año desde el punto de vista climático, hay una serie de inquietudes que hemos recibido de las gremiales de productores, que hemos recibido también en la discusión de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, donde hemos tenido algunos planteos y hemos tomado algunas decisiones en consideración de la excepcionalidad de la situación climática que estamos viviendo. Ya el Poder Ejecutivo y la Dirección de los Servicios Ganaderos, en consulta con el subsecretario y el ministro, habíamos tomado la decisión de tener algunas flexibilizaciones. Recordemos que el periodo normal de vacunación para aftosa, que es el principal periodo que abarca todas las categorías vacunas, se desarrollaba durante el mes de marzo. En este sentido, y dadas las circunstancias, ya flexibilizamos en dos sentidos: iniciarlo más tarde, iniciarlo el 15 de marzo, pero darle una extensión hasta el 30 de abril. Esto también es totalmente inusual. Hemos tenido una extensión para que cada productor se pueda adaptar de la mejor manera a las circunstancias que están viviendo. Estamos en una normalidad climática y también una normalidad de manejo. Tenemos muchos productores que están pastoreando a la vera de las rutas. Estamos con muchos productores con los campos abiertos, sin agua. Hay muchos productores que han tomado medidas excepcionales de manejo o han tenido que trasladar sus ganados a distancias importantes de sus puntos normales, proceso que se viene dándose varios meses, pero que se ha venido agravando en las últimas semanas, justamente cuando coincide el periodo de vacunación. Y es por eso que el director ahora nos va a dar algunos anuncios que tienen que ver con justamente adaptarnos a esta circunstancia que estamos viviendo, pero sin dejar de lado la importancia de la inmunización de nuestro rodeo vacuno. No podemos dejar de lado, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, la importancia de la inoculación de los vacunos, porque en definitiva el gran patrimonio que tenemos los uruguayos es nuestro estatus sanitario. Y a pesar del problema climático, el problema productivo y el padecimiento de muchos productores, mucho peor sería si bajamos la guardia y dejamos de lado este proceso tan importante de inmunización de nuestro rodeo vacuno. Por lo tanto, es un llamado a los productores de que hagan el máximo esfuerzo. El Ministerio va a estar a disposición y muy comprensivo, frente a las distintas situaciones que se puedan plantear, ser bastante flexibles, pero dentro de determinados límites. No podemos bajar la guardia respecto a la inmunidad del ganado y es muy importante inmunizar en un periodo de vacunación que lo vamos a hacer más flexible y atendiendo la mayor parte de las situaciones. Tampoco el Ministerio, como autoridad sanitaria, puede contemplar todas las situaciones, porque tenemos que
al mismo tiempo ordenar la cancha, pero sí siendo sensibles a la situación de los productores y tratando de dar las mejores soluciones posibles. Es en ese sentido que el director general nos va a dar algunas pautas de lo que van a ser los procesos de flexibilización en este periodo de vacunación, justamente contemplando esta situación excepcional. Lo primero, queremos reafirmar, digo, que este periodo de vacunación es el periodo más importante de vacunación que tenemos en el país en lo que tiene relación con la sanidad animal. Acá estamos vacunando todas las categorías bovinas. Como todos saben, nosotros tenemos un estatus sanitario reconocido a nivel internacional y uno de los motivos justamente es cómo hemos venido llevando el proceso de la lucha contra la fiebre aftosa. También somos conscientes de la situación que estamos viviendo, como bien explicó el ministro, la sequía, falta de agua, falta de pasto. Hemos tenido reuniones con las gremiales, con los productores. También siempre decimos, y con mucho respeto, pero siempre decimos que a nosotros no hace falta que nos digan cómo está la situación del país, porque salimos, recorremos, el ministro y su secretario han recorrido todo el país, nosotros en algunas oportunidades hemos salido con ellos. También estamos en contacto permanente con las zonales, con las locales de servicio ganadero. A raíz de esto, y también tomando en cuenta el informe de epidemiología de servicios ganaderos, del Departamento de Virología y de Laboratorios Veterinarios, es que hemos determinado algunas medidas de flexibilización debido a esta situación. Una de ellas es, como dijo el ministro, vamos a extender el periodo de vacunación, en vez de 30 días lo vamos a llevar a 45 días. Inclusive íbamos a empezar el 1 de marzo, lo corrimos al 15 de marzo a solicitud de los productores. Y también un pedido que nos han hecho los productores y que debido a la no presencia del virus y al tener el ganado muy bien inmunizado, porque tenemos un ganado muy bien inmunizado y no tenemos presencia viral, también hemos acortado el tiempo de movimiento de los ganados. Una vez que se vacuna, nosotros veníamos aplicando que tenían que estar 15 días para hacer el movimiento. Ahora, y de acuerdo a esto que les había dicho antes, en 10 días van a poder mover el ganado. También en periodos pasados, todo esto es excepcional, ¿no? Lo estamos haciendo en este periodo, no quiere decir que a partir del periodo que viene lo hagamos. Vamos a seguir monitoreando la situación y después se verá, inclusive, que hay que de repente poner otras medidas. De acuerdo a cómo viene la situación climática, es que vamos a ir monitoreando y vamos viendo a ver si hacemos algunas otras modificaciones. Lo que sí decía que también la resolución dice que durante los 15 días no puede haber concentraciones de ganado. Obviamente que si vamos a permitir el movimiento a los 10 días después de vacunado, también la concentración va a ser a partir del 10º día del que inicie el periodo de vacunación, van a poder hacer las ferias, diferentes concentraciones. También nos han solicitado el tema del movimiento de ganado, el movimiento de ganado durante el periodo de vacunación. Y ahí lo que nosotros decimos que ante cualquier inquietud se comuniquen con las zonales, con las locales, que son las que conocen la situación del departamento y por lo tanto conocen la situación de los establecimientos, para ver cuál es la mejor manera de solucionar ese problema que tiene el productor. Nosotros vamos a ser flexibles, entendemos la situación, somos conscientes y sí le queremos dar la tranquilidad al productor que vaya, que haga el planteo, que se le va a buscar la manera de resolver este problema que sin duda nos preocupa mucho. También nos han preguntado, ministro y su secretario, si llegado el 30 de abril podría haber alguna prórroga. Todo eso lo vamos a estudiar, no descartamos, porque vuelvo a reiterar, la situación es complicada y bueno, y de acuerdo a eso vamos a ir monitoreando la situación y se tomarán las medidas que entendemos que pueda facilitar, siempre manteniendo lo que decimos nosotros, el orden, porque tenemos que tener un orden y tenemos que llegar al final del periodo de vacunación con el éxito que lo venimos llevando ahora. Entendemos la situación, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque, reitero, este periodo es muy importante para la sanidad del país, pero también es muy importante
para el estatus sanitario que tenemos y sin duda lo tenemos que seguir manteniendo. Complementando lo del director, también está la posibilidad que varios nos han planteado, porque como decíamos anteriormente, el mecanismo a veces es el encierro de ganado o el traslado de ganado, que en los planteos se pueden hacer dentro de lo que es la posibilidad de vacuna en destino, ¿no? Que es una de las alternativas. No podemos generalizar todo, ¿verdad? Estas medidas no las podemos generalizar todas. Sí, que el productor vaya, haga el planteo a la zonal y a la local, y ahí se buscará la manera que una, como dice el ministro, también está ese planteo. Bueno, no descartamos nada. Siempre, lo que digo, manteniendo un orden, y lo primero es teniendo el aval de la zonal y las locales, que ya están informadas de todas estas medidas de flexibilización que vamos a tomar, y por supuesto que están todos de acuerdo. Para transmitirles también a la opinión pública y a los medios de que esta semana, si bien es durante la expectiva, digamos la semana próxima, durante la expectiva, vamos a estar el día jueves con el Consejo Agropecuario del Sur, es decir, el Consejo de Ministros en la ciudad de Colonia. Están confirmados los 4 ministros de los países fundadores del Mercosur que estarán presentes. Allí vamos a tener un abordaje de una temática que tiene que ver con la influenza aviar, y también van a estar varios de los directores de servicios que van a estar allí en el asesoramiento, dando continuidad a la reunión del CBP. Recordemos que el CBP es un consejo asesor técnico del Consejo de Ministros, y allí estaremos abordando el tema de la influenza aviar y el tema también de la sequía, porque este tema también ha impactado a distintos países de la región, y vamos a tomar medidas respecto de, por un lado, evaluar la disponibilidad de forraje existente en la región, y también facilitar el tránsito y el comercio de forraje dentro de la región a efectos de suplir necesidades como por ejemplo va a tener Uruguay. Así que también para dejarlos atentos de que el día jueves en Colonia va a haber una reunión muy importante respecto de los temas sanitarios, no solo de salud animal, pero salud vegetal y también otros aspectos vinculados al comercio internacional de productos agrícolas, con la presencia en nuestro país de los 4 ministros de Agricultura de la región. Diego, adelante. Sí, como dijo el ministro, estuvimos reunidos los días miércoles y jueves en Buenos Aires con el Comité Veterinario Permanente, donde tratamos 3 temas en lo que tiene que ver con la influencia aviar, varios temas, pero los temas principales, y se hizo un informe, redactamos un informe que ahora se lo enviamos al presidente del CAS, que es el ministro Fernando Matos. El jueves va a ser la reunión del CAS, y agradecemos al ministro que nos va a permitir al CBP que participe también para hacer el informe. Y los 3 puntos principales fue primero la situación de los países en relación a la influencia aviar, cómo estábamos cada país. El otro tema fue el tema de la vacunación. Como todos saben, muchos países han empezado a vacunar, países que no estaban vacunando. De hecho, Colombia ya registró la vacuna, no empezó todavía, pero ya la tiene registrada. Ecuador y Perú ya están vacunando. Bueno, nosotros estamos en estudio para ver si aplicamos la vacunación. En Centroamérica hay países que están vacunando. Y el otro tema que es muy importante, como todos, en lo que tiene que ver con esto de influencia aviar, es el tema comercial. A raíz del ingreso del virus de influencia aviar acá en América del Sur y en el continente, hay países que han perdido el estatus de libres de influencia aviar. Y eso les corta el poder exportar carne aviar. Estuvimos trabajando, viendo la posibilidad de los compartimentos, que de hecho ya todos los países, algunos se han empezado a trabajar, otros están trabajando para tratar de que no se corte, y principalmente la gran preocupación que hay es la genética, ¿verdad? Que la precisamos en el caso de Paraguay, en el caso nuestro. Nosotros importamos genética de Brasil, importamos genética de Argentina. Entonces, muy importante. Yo tuve una reunión, inclusive estuvo presente en la reunión el vicepresidente de SENASA, que
y mandó saludos al ministro y al subsecretario. Estuvimos conversando, Argentina ya está trabajando y quedaron entre lunes y martes, me están mandando el informe del compartimento para ver si podemos seguir con esa importación que es muy importante para la producción. Bueno, y después el informe final que se le hizo, ya se lo enviamos al ministro, presidente del CAS, y el día jueves estaremos informándoles a todos los ministros. Y también la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, nos convocó a todos los jefes de servicios de América del Sur, América Central y América del Norte, para en el mes de abril tener una reunión en México para tratar el tema de la vacuna. También Estados Unidos, también Canadá, están estudiando las diferentes fórmulas para crear una vacuna. Por lo tanto, algo que el año pasado, a principios del año pasado, no se hablaba de la vacuna, hoy ya es un tema que está sobre la mesa. Bueno, creo que todos los países tenemos que trabajar para ver si aplicamos la vacuna, si no la aplicamos, si la aplicamos, qué vacuna vamos a utilizar y también cuál va a ser el método para hacer esa campaña si vamos a vacunar.